A muchos vi que se les dificulta o que el formato no supieron cómo acoplarlo a la actividad. Y en las actividades siguientes veo que esto todavía pues sigue siendo un problema, pues obviamente necesitaban su retroalimentación de la primera actividad para poder pues modificar en las siguientes, ¿no? Y que ya les salga bien las siguientes. Entonces, primero, ya habíamos platicado el resumen, es describir lo que se hizo en todo el trabajo brevemente. En el caso de su búsqueda de información, podrían empezar como debido a la globalización y al surgimiento del Internet, la información es cada vez más accesible, pero no todas las fuentes de información presentan la misma calidad. En este trabajo se realizó una búsqueda bibliográfica utilizando tres líneas o es que no quería decir buscadores para que no sonara redundante, pero bueno, tres opciones de búsqueda y se encontró que la información científica o de mayor contundencia científica se encuentra en Google Académico, ¿sí? Entonces ahí abarqué desde introducción, metodología, resultados, conclusión en un parrafito. Después las introducciones. La introducción puede ser, normalmente va de lo general a lo particular. Entonces, si su trabajo es búsqueda de información, investiguen, busquen, esa es parte ya de su quehacer como profesionales, qué tanto se van a esmerar en hacer las cosas bien. Si se les está pidiendo un trabajo profesional a su nivel, ya no es de primaria ni es un trabajo de secundaria, es a nivel profesional, ¿sí? Entonces no van a decir nada más, el Internet es una gran herramienta muy útil porque ahí se pueden encontrar muchas fuentes de información, sí, pero eso ¿cómo lo pueden sustentar? Eso lo están diciendo nada más ustedes, pero ¿cómo lo sustentan? Que realmente es así. Entonces se van a tener que ir a googlear, a buscar Google académico o algo fuente académica donde se hable de estos hechos, de este fenómeno de la divulgación de la información. Y sí los hay, sí hay escritos, sí hay investigaciones que se van a meter en áreas de sociales, pues sí, porque pues a lo mejor son los que han hecho trabajos al respecto de las fuentes de información y de comparar las fuentes de información, pero pues eso es buscar, es lo que ustedes tienen que hacer, ir más allá, buscar estas fuentes que corroboren o que realmente documenten lo que ustedes están diciendo, ¿sí? Entonces su introducción tendría que empezar en ese sentido, explicando cómo ha sido la información, cómo ha sido la propagación o la divulgación de la información, los diferentes tipos, cómo es que las revistas tienen arbitrajes, tienen editores, tienen revisores que te van a analizar lo que quieren publicar los autores, los investigadores, para ver si tiene contundencia científica o no. ¿Qué es un documento científico? ¿Qué es un documento de divulgación? Todo eso es información necesaria para que ustedes describieran en su introducción, para que se entendiera su tema y que está disponible en la literatura. ¿Qué es un documento de divulgación? ¿Qué es un documento científico? Eso tendrían que haberlo descrito en su introducción. Y eso después, en lo particular, del tema que ustedes buscaron. Si yo busqué la biotecnología en México o biotecnología aplicada en una cierta industria, pues hago una pequeña introducción de qué es la biotecnología y cómo se ha desarrollado en la industria, y ya termino diciendo, en este trabajo se buscó, planteo mi objetivo, se puso como tema de investigación la biotecnología para diferenciar fuentes de búsqueda. Y listo, entonces esa es mi introducción en una cuartilla. Después, antes de la introducción, sus palabras clave, no se les olvide. Después de la introducción ya van sus resultados y discusión. Sea cual sea la tarea, lleva una discusión. ¿Por qué? Porque esta es la parte donde ustedes analizan, donde ustedes ya llevan a cabo su proceso de comprensión y análisis de lo que hicieron.
No nada más es poner dibujitos o poner un cuadro. Si les pido una infografía, pues acomodo la información bien bonita, que se vea padre y le hago copy-paste y listo. No, es el análisis de lo que ustedes están haciendo. Entonces, ya que pusieron sus resultados, sus cuadros comparativos y ponen sus respuestas, ahora analicen esa información. Vean todos los puntos que ustedes les pueden analizar. Por ejemplo, ¿cuál fue la búsqueda más rápida? ¿En cuál encontraron menos opciones para seleccionar algo que realmente les diera la información que buscaban? ¿En cuál vieron cosas o temas mucho más especializados? No sé, hay muchas preguntas que se pueden hacer y que pueden discutir. Y nuevamente van a ir a la literatura, a hacer una búsqueda bibliográfica donde hablen de esto, donde les digan, donde aborden este tema y que les sirvan a ustedes para justificar sus respuestas, para explicar lo que encontraron. Por ejemplo, ustedes dicen, no, pues el buscador donde hay más diversidad es Google, más diversidad en la información. Bueno, pero ¿por qué? Hay trabajos donde explican el tipo de búsquedas que realiza Google, cómo funcionan los algoritmos de búsqueda de Google. Esa información ahí está. Entonces, con eso ustedes pueden explicar el por qué hay más diversidad. ¿Sí? Entonces, discusión va a ser explicar, contrastar, es decir, yo encontré que aquí hay no sé, que encuentro más especificidad en el Sevier, pero me encontré en un trabajo donde no usan donde dicen que esa fuente no es tan buena por el costo, o no sé, que estén diciendo algo contrario a lo que ustedes están diciendo. ¿Pero por qué? ¿Ah? Entonces es contrastar, explicar o comparar. En otros trabajos, es más, podían bajar un artículo con el mismo tema que ustedes utilizaron e irse a las fuentes. Yo encontré este artículo donde también utilizan, que también abordan este tema, y las fuentes de información que ellos utilizan son puros artículos científicos o también tesis. En ninguno de estos hay ningún manual de informativo, no hay ninguna página. Es más, hasta ahí pueden decir, inclusive aquí estoy viendo que en este trabajo las referencias las acomodan de diferente manera. Hasta eso podrían ustedes comparar de un artículo en la temática que ustedes buscaron. E inclusive comparar los mismos artículos que ustedes buscaron. En cómo está el acomodo de la información. ¿Qué puntos abordan? Aquí no hay una introducción, aquí sí, aquí hay más imágenes, acá hay todo ese análisis de sus resultados, es lo que tenían que hacer y discutir, ¿sí? Eso realmente es una discusión. Y finalmente, pues su conclusión, en la conclusión ya no van a explicar, en la conclusión no van a decir, Google Scholar, Google o Google Académico es la mejor fuente de búsqueda, porque yo creo que es la más rápida. No, eso ya es explicación. Esa explicación debió estar en la discusión. Conclusión ya es así, contundente y conciso. Google Escolar es el mejor buscador académico y es el que voy a usar para mis búsquedas, para todas mis tareas. Esa ya es una conclusión así, ¿sí? Todo lo de yo creo que y esto debido a y demás, todo eso son explicaciones, todo eso va en la discusión, en resultados y discusión. ¿Sí? ¿Les queda más claro? Sus referencias y su forma de citar. Recuérdense que la cita es poner los datos de autor y año para referenciar al artículo que utilizaron, del que están hablando. Entonces, cuando ustedes escriben, ustedes van a poner el primer artículo que yo encontré, se trata en Google, a lo mejor, se trata de la biotecnología de manera general y ponen su cita, ¿sí? Y ya en las referencias ponen ahora sí la información de la bibliografía. No es necesario que arriba ponen la cita y la bibliografía juntas. Nada más es la cita para hacer una referencia, y si ya alguien quiere saber de dónde salió eso,
ya se va a las referencias o literatura citada y ahí ya van a estar los datos completos de la publicación. ¿Ok? ¿Ya les queda más claro? Entonces, en sus siguientes trabajos, que ya me entregaron varios, les voy a dar chance de que los vuelvan a entregar para que mejoren estos apartados, porque sí me interesa mucho que sepan hacer un resumen, poner una introducción y sobre todo explicar sus resultados y discutirlos. Entonces, discutir es ir más allá de nada más decir, ay, esto no salió y les hago unas preguntas y, sí, yo creo que sí. ¿Sí? Las preguntas eran una guía más o menos para que sepan cómo empezar de dónde arrancar para empezar a discutir, qué tipo de información buscar para que ustedes ahí profundicen. Entonces, cuando les puse pues la bibliografía mínimo 7 fuentes, pues es que ustedes ya tenían 3 de antemano y las otras eran pues para que agregaran introducción, para que discutieran y etcétera. ¿Ok? Entonces, ya en sus siguientes trabajos, pues tienen que usar mínimo 7 fuentes de información para que pongan bien su introducción. Hay ocasiones en las que ustedes ponen lo que ustedes creen o lo que ustedes han visto. Normalmente todo lo que creen y han visto, alguien ya lo documentó, ¿sí? Entonces, si ustedes ponen, por ejemplo, en el siguiente trabajo, ¿de qué es? En el glosario de conceptos básicos, por ejemplo, pues ahí ustedes pueden decir, no, pues sí, la biotecnología es muy importante en la vida, por esto y por lo otro y aquello, y hay conceptos de biología general y de genética y de otros que componen o que ayudan a construir la biotecnología. Eso alguien ya lo dijo y lo documentó. Entonces ustedes tienen que buscar esas fuentes de información para citarlas, para que lo que ustedes están diciendo tenga una justificación o un sustento científico de alguien que ya lo corroboró, ¿sí? Y eso es lo que ustedes tienen que buscar y tienen que indagar. Y entonces, en su glosario, pues muchos no pusieron introducción. Entonces, estamos hablando de glosario de términos, de conceptos básicos para la biotecnología. Entonces, tan solo de introducción pueden decir qué es biotecnología, qué ramas la alimentan, bueno, y explayarse en eso y hacer la introducción a partir de eso. ¿Sí? Entonces, en su resumen, pueden poner la biotecnología, es bla, 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 y hay diversos conceptos que es necesario entenderlos para el desarrollo de esta. En este trabajo se definieron dichos conceptos. ¿Sí? Entonces ya abarqué introducción, discusión, conclusión. Bueno, pueden concluir algo ahí y ahí ya tienen su resumen. Palabras clave, puede ser, no sé, definición o biotecnología o inclusive algunas dentro de sus conceptos. Ya ustedes esas las deciden. Y ya en resultados y discusiones, todos sus conceptos y su discusión de estos conceptos, a ustedes, ¿cuál les parece más significativo o cómo se interrelacionan esos conceptos? Tampoco les pido 10 páginas de discusión, no es una tesina, no es de esto, pero sí quiero que se vea su análisis y su investigación, cómo que sean capaces de analizar información, de relacionarla y de darle una consecuencia, no nada más poner ahí el resultado y ya, ¿sí? Y más como en su vida profesional, pues obviamente les van a dar ahí la materia prima y ustedes tienen que transformar, tienen que hacer algo, construir y dar un producto. Y si lo quieren mejorar y si quieren un proceso, mejorarlo, pues eso ya va a depender de ustedes, de su creatividad, de su análisis y de que vayan más allá que nada más lo que les están poniendo. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué les queda duda? Maestra, yo no puedo instalar el plugin de lo del Mendeley. E incluso Ahí ya... sí, pues tiene que ver con
¿cómo se dice? Con la versión que Sí, es tenga. que, sí, de hecho estuve pues checando en la página y decía que tenía que actualizarlo y todo eso. E incluso descargué el Office que te brinda la universidad y ya lo tengo Mm, actualizado, pero aún así no me deja. ¿Quién sabe por qué? O sea, ya seguí todas las Bueno, instrucciones. el Mendeley es una herramienta muy útil, la verdad yo se las recomiendo que busquen cómo poderla utilizar, pero si no, pues de todas formas ustedes saben cuál es el formato y pueden seguir el formato. A mano va a ser más tardado, pero pues tienen que apegarse al formato para que aprendan a poner sus referencias. También ahí mismo en las referencias, si desde ahí ven que no hay un autor, pues ya también qué tipo de información científica están dando. Porque en sus referencias hay unos que nada más ponen el nombre del producto con el año y ya la página de donde la obtuvieron. Entonces, si de ahí no hay ni un autor, ¿cómo saben que está verificado? ¿Sí? Entonces ya se dieron una mejor idea de qué tipo de información buscar. Sí, profesora. ¿Otra duda? Dime. ¿Dudas? ¿Más dudas? Yo tenía dudas sobre lo de la actividad de hoy. En cada actividad tiene que venir si es individual o si es en equipo o cómo. Ah, mira, las instrucciones, obviamente yo no sabía cuántos alumnos iba a tener. Entonces, todas las instrucciones, o la mayoría, están como redactadas en personal. Pero ya les había comentado desde la primer clase que solo la primer actividad, que fue la de búsqueda bibliográfica, era individual, porque ahí sí me interesaba mucho saber cómo hacen, qué tipo de información buscan, cómo la buscan, ¿no? Ya en adelante, todas las actividades son en equipo. Los equipos ya les había dicho de 5 o 6 personas. Si queda ahí una persona volando o dos, porque se junten a los otros equipos. Equipos de 5 o 6 personas. Si quieren hacer el trabajo individual, va a ser muy pesado. Entonces, mejor con un equipo, porque los trabajos pues están, pues sí están cansaditos, pues. Y luego para revisar 30 trabajos así, pues sí está también más cansadito. Ah, otra cosita que ahorita que creo que ya estamos todos o casi no falta nadie. Las preguntas, por favor, ya les había pedido, pónganlas en el foro de Classroom, porque hay preguntas que me han hecho, que hace uno y que hace otro y que hace otro, ¿sí? Entonces, para que haya una mejor retroalimentación para todos, pónganlas en el foro y si alguno de los compañeros tiene esa respuesta, socialícenla, ¿sí? Entonces, si yo no veo este mensaje a la hora que lo ponen, pero alguien más lo ve y lo contesta, ya adelantaron y ya respondieron más rápido la pregunta de los otros. Y si alguien más tenía esa duda, pues ya alguien más ya la respondió, entonces ya va a ser mejor para todos. Y vean su foro antes de preguntar algo, vean su foro a ver si alguien más ya lo preguntó. Si todos trabajamos así, en equipo, va a ser mejor para todos, van a tener un mejor resultado y no vamos a alentar este proceso, le vamos a sacar más provecho a la virtualidad, ¿sí? Entonces, sus preguntas en el foro de novedades y ahí para que vayan interactuando. También aquí ya me empezaron a interactuar en el foro de la actividad, pero no veo respuestas de los compañeros. El chiste es interactuar, para eso es un foro. ¿Ok? Entonces tienen que contestarse, tienen que... ya las fechas en realidad no importan tanto mientras yo se los tome en cuenta, nada más dice ahí que está fuera de tiempo, pero no hay problema. O bueno, si quieren les cambio la fecha para que no se estresen. A ver, ¿para cuándo está el glosario?
Tanto el glosario como el resumen están para hoy, maestro. Para hoy. Entonces, se los dejo para el miércoles. ¿Nada más van a arreglar eso? ¿O hasta el viernes? Al viernes mejor. ¿Qué, profesora? No alcancé a entender. El glosario y el resumen, las actividades que tenían pendiente de entregar, les voy a extender el tiempo para que las mejoren. Entonces, si ya lo subimos y lo calificó, la cancelamos y lo volvemos a subir corregido. No he calificado, no. La primera actividad de la búsqueda bibliográfica, esa es la que ya está calificada y esa ya quedó. Lo que les estoy permitiendo ahorita que van a poder modificar son las otras actividades, las que quedan pendientes o que eran para hoy, que es el glosario y el resumen. ¿Sí? El foro de discusión ya lo empezaron, entonces con eso ya pueden alimentar su resumen para que hagan bien el trabajo. E inclusive su cronología también les voy a dar chance para que incluyan introducción, para que incluyan su resumen, para que armen bien su documento conforme al formato que les pedí. Entonces ya están para el 18, para el viernes. Esto también se los voy a agregar para hasta el 20. Para que lo mejoren, porque pues pierden muchos puntos por formato. Recuerden que son 10 puntos del formato, 5 puntos del resumen, 5 puntos de las palabras claves, 10 puntos de introducción. Ahí ya van 30 puntos. Entonces ahí nada más ya lo máximo que pueden tener es un 70. Luego en su metodología, bueno, esa también depende del trabajo. Esa no les quité puntos para los que no pusieron metodología. En el caso del glosario, digo, de la búsqueda bibliográfica, y resultados y discusión son 40 puntos, y si nada más me pusieron resultados, pues es la mitad. ¿Sí? Entonces, si no pusieron todo lo demás, y nada más me ponen la mitad, que es los resultados, porque no hay discusión, sus conclusiones, ahí ya son 30, y sus referencias, que se sacarían un 35. O sea, a nadie le puse 35. Hubo quienes sí de plano pues no tuvieron calificación aprobatoria porque les faltó muchas partes. Por eso ya en adelante los demás trabajos pues tienen chance ahorita para volverlos a armar, volverlos a enviar y pues que tengan mejor puntaje. La cronología sí también está para hoy. Ya se las cambié también para el 18. Y con lo siguiente que trabajarían sería con el listado de técnicas. Entonces, ahorita pues nada más es que mejoren, que completen sus trabajos, ¿sí? Entonces realmente lo más pesado pues ya lo tienen hecho, ya nada más es mejorarlos, así que ahí es una chambita ahí que se organicen para que lo hagan. Y empezar con lo que sigue. ¿Está bien? Entonces, Sí. vamos a hacer... Quería hacer una pregunta acerca de la cronología. En las bibliografías para citarla, por el formato que debe de tener, queda como muy extendido los cuadritos. Entonces, hay una forma de citada en el que se le pone nada más entre paréntesis lo que viene siendo la bibliografía para el número y ya al final revisarla, porque si se pone toda la bibliografía queda como muy amontonado. No sé si se podría hacer así en esta parte de la línea del tiempo. La bibliografía se pone todo hasta el final. ¿Pero te refieres al estar citando? Ajá, sí, a la cita. En vez de poner cita, ponerla con números. Sí. ¿Está bien? Ok, gracias, maestra. Maestra, y por ejemplo, de ese mismo trabajo de la línea del tiempo para poner lo que es la introducción y todo eso, o sea, ¿también lo hacemos como en PowerPoint arriba o con otro documento aparte para él?
No, en la misma, dependiendo cómo hagan el formato, si hacen un PDF, pues les queda bien el espacio para poner una breve introducción, un resumen chiquito, sus palabras claves y una introducción pequeña. Y si lo hacen en PowerPoint, pues pueden poner en la primera diapositiva la información de la institución, sus datos, que ya saben que es así breve, y esa parte del resumen, las palabras clave. Ya en una siguiente diapositiva la introducción y ya en la siguiente empieza su trabajo. O sea, la idea es que ustedes organicen su información en el modelo en el que vayan a diseñar como ustedes quieran, pero que cumpla con estos requisitos. Si se fijan en la mayoría de los trabajos, la única sección que es como removible es la de material y métodos. Porque en este caso para la cronología, pues material y métodos es una búsqueda bibliográfica nada más. Entonces esta parte, bueno, la podemos obviar, la podemos quitar, pero lo demás, pues sí, todo va. Y en la parte de resultados y discusión, que es donde ponen el desarrollo de su trabajo, su línea de tiempo, ponen su línea de tiempo, que es su resultado, y tienen que agregar la discusión, que la discusión, otra vez, ya es corroborar, explicar, contrastar, por ejemplo, meter una explicación de por qué, cuáles fueron los principales puntos que ustedes consideran para el desarrollo de la biotecnología, que es más o menos lo que me pusieron acá en su foro de discusión, ¿sí? Pero con un fundamento, o sea, buscando una fuente de información donde expliquen eso, para que ustedes tengan esa justificación, este fundamento bibliográfico, no nada más lo están tirando al aire. Es más, inclusive que ustedes vean y contrasten lo que ustedes piensan con lo que ya está estudiado e investigado. Eso es la discusión. Por eso era para tantas personas. ¿Por qué creen que eran equipos de 6? ¿Sí? Sí, maestra, otra pregunta. ¿Sí? En cuestión de lo del margen en PowerPoint, ¿también se debe de cuidar ahorita en la cronología? ¿Cómo? ¿Otra vez? En el PowerPoint, la Ajá. cronología, ¿también ahí se debe de cuidar lo del margen? No, creo que, bueno, no me acuerdo si ahí les dije esa explicación, pero sí les puse el formato, sí debe mantenerse el tipo de letra, pero además, tamaño y margen y eso, pues depende de la forma en que lo presenten, del diseño de su instrumento. Ok, gracias. Sobre todo en esas cosas que son pues de imagen y demás, pues ustedes lo van a tener que acomodar y pues sí, yo entiendo que no se va a pegar tanto, a lo mejor el tamaño de letra que yo les pido es muy chiquito y pues para que se vea bien le tienen que poner más grande, eso ya dependerá de ustedes, pero el tamaño mínimo es 12, tipografía Times, y pues ya los márgenes los van a acomodar a como mejor se presente su información. ¿Otra duda? ¿No? Maestra, ¿cómo podríamos poner la conclusión de un trabajo teórico como la cronología? ¿Qué sería? ¿Como la cronología? Sí, o el resumen. Cuando haces un resumen, por ejemplo, ¿de qué fue el resumen? De la historia de De historia de la biotecnología. Tú puedes concluir, porque ya lo leíste, porque ya lo estudiaste, porque ya lo discutiste y lo analizaste, pues una de tus conclusiones es el nivel de desarrollo de la biotecnología. Otra conclusión es cuánto ha tardado la biotecnología para llegar a como estamos hoy. Otro puede ser los principales puntos para el desarrollo biotecnológico. ¿Sí? Puede ser, eso lo puedes dividir en los principales conocimientos que dieron origen al desarrollo biotecnológico y las principales herramientas
que permitieron el desarrollo de la biotecnología. Así, concisamente, los conocimientos de la herencia fueron la base de la biotecnología, o el entendimiento, el querer entender el proceso que dio lugar a la fermentación de la cerveza o en el vino, es lo que dio lugar a la biotecnología. ¿Sí? Entonces ahí yo ya estoy dando datos específicos que concluí de todo lo que yo leí, de todo lo que yo estudié. Y según lo que yo vi, la biotecnología ha tardado mucho debido a las faltas de recursos, la falta de importancia del área, pero actualmente se ha visto la importancia que tiene. México está muy rezagado en el área de la biotecnología. No sé. Países de primer mundo están más avanzados en el área de la biotecnología. Sí, si se fijan, son así puntitos bien concluyentes, bien concisos, que yo concluí, que yo saqué, que yo entendí a partir de todo lo que leí, a partir de todo mi resumen, de todas del estudiar como desde el principio y que hicieron el pan y después estudiaron, encontraron la levadura, todos los procesos biológicos que se tuvieron que descubrir, cómo alguien los tuvo que conectar, cómo fue este momento en que aplicaron la tecnología con estas partes, la parte biológica, para el nacimiento de la biotecnología. Entonces, ¿dónde nació realmente? ¿En qué momento nació realmente la biotecnología como la conocemos hoy en día? De hecho, hay etapas de biotecnología, la biotecnología como la clásica o como antes y la moderna. Entonces, si eso también lo pudieron haber leído o debieron haber leído también y sacar conclusiones, ¿sí? Sí, ya me quedó claro, gracias. ¿Alguien más? No. Maestra, entonces para lo que vienen siendo las conclusiones son como más cortitas y lo que son en la discusión vendría siendo como luego lo que nosotros consideramos que son conclusiones donde nos explayamos como un poco más. Acuérdate, la discusión son explicaciones, contrastaciones y comparaciones. Entonces, todo lo que tú discutas, pues te va a llevar a esta conclusión. Por ejemplo, mi conclusión es, México está rezagado en la biotecnología. Entonces, quiere decir que yo tuve que haber discutido cómo en otros países, los avances que hay en otros países y en qué estado está en México, y explicarlo, y contrastar ahí esa información. Por ejemplo, yo encontré en este artículo que, bueno, en este artículo se habla de cómo en México se desarrolla la vacuna, por ejemplo, del COVID, y cuáles son los pasos para su desarrollo, que aquí no se pueden lograr porque esta parte no la tiene, esta otra tampoco. En otros países, pues cuentan con una mejor infraestructura. Por ejemplo, en este artículo se habla de que el desarrollo en el, no sé, en el industrial, en esta área, en este país, ¿sí? Entonces ahí estoy explicando, estoy documentando, estoy ahí haciendo una revisión de la situación en diferentes lugares en este tema. Entonces ya en mi conclusión es, concisamente, México está rezagado en biotecnología. ¿Sí? ¿Sí se capta más o menos cómo se desarrolla en la discusión un punto para en la conclusión nada más llegar a algo así bien concreto? Es importante que ahorita les quede bien claro porque en todos sus trabajos van a estar presentando su resultado con su análisis y su discusión en todos sus trabajos. Por más simple que les parezca como el glosario, se puede discutir porque siempre hay algo que ustedes pueden analizar, siempre. Si son ahí conceptos, pues pueden analizar cómo se relacionan esos conceptos o quién encontró esta relación entre los conceptos, a quién se le ocurrió. Por ejemplo, que siempre estamos mencionando del PCR, ¿a quién se le ocurrió sacar un proceso biológico que en un sistema biológico y automatizarlo? ¿Cómo fue en un principio? ¿Sabían que el PCR surgió? Bueno, si más o menos saben,
funciona en un termociclador, el PCR, el aparato donde se lleva a cabo es un termociclador, que se llama así porque hace ciclos de temperatura, variantes de temperatura, ¿sí? Entonces, los procesos que ya lo vamos a revisar, que llevan a cabo requieren diferentes temperaturas para que se abra el material genético, para que se unan los primers y para que se agreguen los nucleótidos para tener las copias de material genético, que es lo que hace el PCR, ¿ok? Entonces, para poder llevar a cabo esto, originalmente o como surgió, cuando pudieron hacerlo en laboratorio, tenían tinitas de diferentes temperaturas y a estar pasando el tubito de una tina a otra manualmente, ¿sí? Entonces, ¿a quién se le ocurrió un aparato y cómo funciona que pueda cambiar rápido de temperatura, subir y bajar de temperatura y tener estos ciclos de temperatura para que no tengas que estarlo haciendo manualmente? Si indagan bien y si le buscan bien, van a encontrar ahí muchas cosillas muy interesantes y que ustedes pueden discutir de ahí. ¿Sí? Hagan así el esfuerzo, el análisis en cualquier tipo de tema, de tarea, y métanse, duden, indaguen, exploren, porque esa es, no sé cuál sea la orientación de ustedes o qué idea tengan de cómo van a desempeñarse profesionalmente, pero si se van hacia el área de la investigación, pues este va a ser el fundamento de su trabajo, que se den a la tarea de investigar, de observar, de analizar y de preguntarse. Y también si no se van por esa área, en otras áreas, incluso en oficina, en un laboratorio, en lo que sea, para que destaquen en su trabajo, pues tienen que ser propositivos y para poder proponer, pues tienen que observar y tienen que idear una forma nueva, hacerse preguntas. ¿Cómo puedo hacerle para que esto pase más rápido, para que esto pues, esté mejor? ¿Cómo puedo proponer un cambio? Hasta inclusive en su trabajo, en sus tareas. ¿Cómo puedo organizarme? Eso ya es una pregunta que se plantean de una observación de tengo un montón de tareas y mis maestros creen que son la única materia que tengo. Entonces, ¿cómo le hago para administrarme, para hacer todas mis tareas y tenerlos a todos contentos con un formato diferente para cada quien? Pues ahí son preguntas que ustedes tienen que resolver, ¿sí? Entonces, esa cosquillita, esa capacidad de preguntar, de dudas y de creatividad, pues váyanla desarrollando y aplíquenla en sus tareas. Pregúntense por qué esto es así, por qué sucede así, etcétera. ¿Sí? Entonces, revisamos las actividades. Entonces, quedaría pendiente su glosario de conceptos básicos, que ya estuve viendo algunos, están muy bien, muy completos. Que quedan para el 18, nada más para que completen. Su resumen y foro de discusión, estuve leyendo lo que han respondido, y se supondría que íbamos a trabajar hoy, que iban a presentar su cronología para comentarla, para que todos vieran. ¿Hay duda? Maestra, referente a la actividad 1.2, a la del resumen y foro de discusión, la parte del foro ya fue lo que hicimos dentro del tablón de novedades, ¿no? Del Classroom. Así es. Ya solamente quedaría la parte del resumen, que sería acerca de los artículos científicos que usted nos compartió, ¿no? Sí, la parte del foro está parcialmente respondida. Sí, sí. Nos pusieron la discusión de cada equipo, pero para que sea un foro, tienen que interactuar. Sí, con las otras publicaciones. Con sus compañeros y decirles, ¿sabes qué? Pues tú dices que el punto más importante fue la levadura, el pan, pero pues antes del pan fue el vino. Sí, claro. Pueden meterle ahí comentarios y ustedes también nutrir su trabajo, decir, ven, no, pues este compañero está diciendo que lo más importante fue el conocimiento de la molécula del material genético.
pues a mí no se me había ocurrido. Entonces, pues ahí pueden agregarlo en sus conclusiones, ¿sí? Entonces, ya las conclusiones que saquen después de este foro, ahí sí ya la completan en su trabajo y ya lo entregan, ya con todo el formato hecho. Pero, o sea, como tal en la parte del resumen, si es literalmente un resumen de cada uno de los artículos, más aparte agregar información de acuerdo a lo que se compartió en el foro. ¿O es incorrecto? La discusión es lo que es con lo del foro. Ok, muy bien. Aquí es resumir los principios de las metodologías y técnicas biológico-moleculares usadas para la investigación y desarrollo biotecnológico. Entonces, se les dieron lecturas y otras fuentes. Entonces, no es propiamente resumir solo el artículo, sino resumir los principios de las metodologías y de las técnicas. Por ejemplo, si en los artículos encontraste esto, lo del termociclador que les mencionaba, pues vas a resumir cómo funciona y su origen, cómo surgió y cómo se utiliza actualmente. Entonces, si para esto te bastaron esos artículos, pues con eso tienes. Si necesitas buscar otra información, pues hay que buscarle más, ¿sí? Entonces, no es así exactamente solo resumir lo que leímos y ya, sino resumir los principios de las metodologías y técnicas que se hablan ahí, de las que se hablan ahí, de las que saquen de ahí. ¿Sí? Y después la discusión, el principal paso que marcó el rumbo de la biotecnología, que permitió su desarrollo y la situación actual en México, que es lo que me están presentando aquí. Entonces, nada más falta que comenten en sus compañeros para que sea realmente el foro y que concluyan respecto a lo que los demás están diciendo y lo que ustedes piensan. ¿Sí? Entonces, después de su resumen, viene esta discusión y recuerden que tienen que concluir, tiene que tener una parte de las conclusiones acerca de toda esta discusión, que tienen que ser concisas y contundentes. Después la cronología, que también ya la trabajaron, los que ya la entregaron la pueden modificar para mejorar, que tenga todas sus secciones. Aquí ya están ubicando como en tiempo todos estos procesos, cómo sucedieron, cómo influyó uno en el otro para llegar a lo que tenemos hoy en día. Entonces, de aquí, pues también pueden sacar una discusión y conclusión como ya platicamos. Y lo que sería como la actividad de hoy, o que surge a partir de lo que vamos a ver hoy, es el listado de técnicas. Y en esta vamos a revisar fundamentos de las técnicas de ingeniería genética y biología molecular. Hubo unos trabajos en los que me di cuenta que toman como ejemplo esta introducción que yo les pongo. Aquí esta es introducción a la actividad. Ustedes en sus trabajos ponen introducción del tema que están tratando. ¿Sí? Es muy diferente decirles aquí qué se va a hacer en esta actividad. A ustedes en sus trabajos, la introducción que deben dar es información que nos ayude a entender de qué se va a tratar el tema. ¿Sí? ¿Queda claro esa diferencia? Entonces, aquí el objetivo es enlistar y explicar el fundamento de las principales técnicas de ingeniería genética y biología molecular usadas en biotecnología. Entonces, vamos a identificar, y así como hicieron su glosario, aquí van a hacer también como una especie de glosario con un listado de técnicas. Aquí va a ser específicamente técnicas. Ahorita vamos a ver algunas. Y también van a poner su discusión donde ustedes expliquen cómo estas técnicas se relacionan con la biotecnología, cómo ha sido el desarrollo de estas técnicas, qué sería de la biotecnología sin estas técnicas, y si surgieron para la biotecnología o cómo surgieron, para qué área o con qué intención surgieron y cómo se les ocurrió aplicarla. ¿Y qué fue primero? Si las técnicas para dar origen a la biotecnología, o primero surgió la biotecnología y de ahí se desarrollaron las técnicas que la alimentaran.
¿Sí? ¿Les queda claro? Les ponen también sus conclusiones y sus referencias. ¿Les queda clara esta actividad? Sí, maestra, gracias. Sí. Bueno, entonces hasta ahorita vamos a dejarlo ahí. Tienen trabajo para la semana, completar sus actividades y trabajar en este listado. Entonces nos veríamos para videoconferencia hasta el siguiente lunes, esperando que ya hayan realizado todo eso. Y el lunes les explicaría o seguiríamos con estas 3 actividades para la siguiente semana. Pero las empezamos la siguiente semana, ¿ok? Para que no se adelanten y luego no me entienden y me piden explicación. Para que no se adelanten, ahorita trabajen en las actividades que les dije que mejoraran y el listado de técnicas. Y nos veríamos el siguiente lunes. Muy bien, maestra. Muy bien, maestra. Muy bien, maestro. Gracias. Gracias. Entonces ahorita vamos les voy a presentar, una presentación, valga la redundancia, les voy a presentar algunas técnicas, pero son técnicas generales, son técnicas utilizadas en química, en bioquímica, en medicina, etcétera, ¿sí? Y ustedes lo que van a buscar o lo que van a hacer es ver la relación de estas técnicas con la biotecnología. Entonces las vamos a ver rápidamente. Ya ustedes para su listado pues ya van a buscar específicamente algunas técnicas. No es necesario que las pongan todas las que les voy a decir ahorita. Ustedes pongan las más relevantes y las más importantes. Y lo importante aquí es que me pongan el fundamento de la técnica y su aplicación en biotecnología. ¿Ok? Entonces, al final de esta breve introducción que les voy a dar, van a trabajar en un cuadro comparativo de las técnicas, por si quieren ir apuntando cuáles son las que van a agregar, o bueno, de todas formas está el video, se pueden regresar y verlas, y se va a hacer un cuadro comparativo de estas, así rapidito. Esta es tarea, esta es así actividad para clase, esta no lleva todo el formato de resumen, introducción, bla, 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 ¿sí? Solo esta es actividad de la clase que les va a servir después para hacer su listado de técnicas ya para ahora sí, para su tarea. ¿Ok?